Muy buenas noches a todos. Eh, Les habla el profesor Miguel Angelato. Por favor, les pido unos 2 minutitos en lo que se van conectando. De 2 minutitos iniciamos. Si de repente necesitan por un vasito de agua, alguna situación, para que iniciemos de 2 minutitos, ¿sí? En lo que se conecta el resto. Buenas noches a todos. Ailén, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, vamos a dar inicio a esta sesión. Lo que sí requiero, por favor, es que me confirmen si me escuchan, ¿no? Una manita arriba, por favor, o de repente un mensajito si se escucha. Sí, se escucha, Lice. Listo, muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, continuemos entonces con estos ejercicios. De hecho, parte de estos ejercicios yo ya se los había facilitado en muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está Wendy? Buenas noches. Se los había facilitado en un simulacro. Entonces, culminamos con estos ejercicios y ya posteriormente vamos a iniciar lo del segundo simulacro, que de hecho sería un otro grupo de 25 ejercicios que ustedes tendrían para dar resolución en lo que va de esta semana, ¿no? Bien, sí, un saludo a todos quienes están presentes. Muy buenas noches. Kevin, ¿cómo está Kevin? Wendy, igual. Buenas noches a todos. Les mencionaba entonces, ¿no? Siempre con el, el ánimo de brindarles el mejor de repente, aquellas herramientas que nosotros vamos haciendo a un lado cuando vamos, a medida que va pasando los años. Recuerdan que yo les había mencionado que nosotros aprendemos mucho en primaria. Por ejemplo, en primaria nos enseñan algunas cositas que nos olvidamos o de repente pensamos que no es relevante. Juegos, algún tipo de estrategia que en principio para nosotros deja de ser relevante porque consideramos que es una cuestión de niños. Sin embargo, esos pequeños detalles a futuro en el ámbito de razonamiento son la base para toda la matemática. De hecho, lo primero que ustedes ven dentro de lo que es la educación o formación de los maestros, ¿no? Quienes así vayan a estudiar ya sea la carrera de inicial en familia comunitaria, primaria o secundaria, cualquiera de las áreas,
ven áreas específicas que ayudan a desarrollar esto en los niños. Y no porque sea el profesor de secundaria significa que no tiene que comprender cómo razona un infante, ¿no? En los primeros años de escolaridad. Entonces, tienen áreas, materias, se podría decir, dentro de las SFEN que justamente hacen referencia a estas cosas, como por ejemplo el tema de la dimensionalidad, la espacialidad, que se desarrolla en inicial. Y en primaria, básicamente el conteo, las reglas de divisibilidad, elementos, por ejemplo, las propiedades fundamentales de estas cuatro operaciones. Esas propiedades, por ejemplo, van y acompañan de ahí en adelante. Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, de las reglas de divisibilidad, eso lo aprenden en básico, en primaria. En segundo de primaria, por lo general, se tocan las tres primeras reglas de divisibilidad, ¿no? La división entre pares, la división exacta y la división inexacta, que resulta de la división de números impares o números pares, dependiendo del divisor, ¿no? Y el dividendo. Entonces, esos criterios, por ejemplo, por lo general nosotros no lo tomamos en cuenta, lo dejamos de lado. Les recomiendo el libro de la editorial Emprender. Si mal no recuerdo, está en segundo o en primero de secundaria. Justamente toca los criterios de divisibilidad. Un compendio de todos estos criterios. Creo que está en segundo, cuando ven operaciones con fracciones, ¿no? Operaciones con fracciones aritméticas. Entonces, estos elementos, por ejemplo, ustedes deben recordarlos. Cuándo se divide entre 9, cuándo se divide entre 3, cuándo se divide entre 7. Hay números determinados cuando concluye en o sumamos estos dos números, así, ¿no? Entonces, esos cositas, esos detalles, los ven tanto en primaria como en secundaria, se vuelve a repetir, pero más profundo. Y en muchos casos nosotros lo vamos dejando de lado. Entonces, ¿qué es lo que debemos ir haciendo? Recordando. Y a medida que vayamos desarrollando estas actividades, vamos a ir insertando algo de eso en la resolución. Y yo sé que ahí van a recordar y recordar y recordar, pero estas sesiones no lo son todo. Lo que tienen que hacer es reforzar lo que aprenden hoy o lo que van a ver hoy con una autoformación. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Reforzar investigando, haciendo lectura de algunos textos de matemáticas. De igual manera, creo que la Academia Emprender tiene un compendio específicamente para los estudiantes que van a ingresar a educación superior, es decir, a las universidades y demás, y tienen un compendio en el cual se resume todos estos elementos de los diferentes años de escolaridad y también pueden hacer revisión de ese documento. Es sumamente importante el hacer revisión de estos documentos. Ahora también pueden hacer revisión de otros libros, ¿no? Uno de estos, por ejemplo, es el libro Álgebra Superior de la editorial Conamac. Álgebra y Aritmética de la editorial Conamac, ¿no? Es una editorial mexicana y de hecho estos libros no son libros o textos de trabajo, sino son compendios en los cuales se eh, plantea una serie de problemas de razonamiento, pero también ejercicios que aglutinan todos los elementos y las herramientas de matemática que ustedes necesitan recordar. Bueno, entonces iniciemos con con la resolución de estos ejercicios y estas recomendaciones yo lo hago no con el afán de desanimarlos, no, todo lo contrario. Quien les habla también ha tenido que estudiar bastante para el ingreso a la normal cuando fue el momento de rendir el examen. Y de hecho tuve ahí la ayuda de que alguien me pudo hacer la recomendación, al igual que yo les estoy haciendo estas recomendaciones,
de hacer lectura de libros que específicamente aglutinen todas las propiedades y no solamente por año de escolaridad. Entonces ahí me hacían, específicamente me indicaban estudiar las propiedades, estudiar esto y luego resolver unos 2, 3 ejercicios para reforzar el aprendizaje, ¿no? De hecho, ingresan de esa forma. Entonces, como les digo, si nosotros buscamos, si nuestro objetivo es el ingreso a las diferentes SFENS o unidades académicas, el, el trabajo requiere de esfuerzo. Y por ello, sin el afán de desanimar a nadie, nosotros tenemos que darles la ayuda correspondiente, pero también los consejos respecto al material que debe ser parte del complemento en su formación. Muy bien, entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Este ejercicio nos plantea un problema que, por ejemplo, hace relación o de repente nos dice lo siguiente, una serie de combinaciones, ¿no es cierto? Con los dígitos 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Con los dígitos 1, 2, 3 y 4, se pueden formar 24 diferentes números de 4 dígitos. Ojo, que ahí, de hecho, ya nos está dando cierto grado, o sea, ya lo está resolviendo, cierto grado de resolución, se podría decir. Se puede formar 24 diferentes números de 4 dígitos. Es decir, en ninguno de estos números se repite los mismos. Ya, perfecto. En ninguno de estos números se repite los mismos. Si estos números, perdón, eh, si estos números se escriben de menor a mayor, ¿ya? De menor a mayor, ¿en qué lugar se encuentra el número 3142? Que sería uno de los números que se llegan a cubrir. Y como este ejercicio está en el simulacro que yo les había facilitado, la resolución de este ejercicio nos plantea, nos indica que es el inciso, perdón, el inciso A. Muchas gracias. Ya, el inciso A. Y vamos a resolver entonces el ejercicio. Pero primero que nada yo necesito que entendamos lo siguiente. Hay permutaciones, combinaciones, ¿no es cierto? Y dentro de esos elementos, aquí nos están dando los elementos suficientes como para que nosotros definamos si es una combinación, una permutación, etc. En este caso, por ejemplo, nos está dando algunos elementos claves, como, a ver, permítanme, vamos a, ahora sí. Nos están dando algunos elementos claves, como por ejemplo, que estos números, que ninguno se repite los mismos. O sea, en ninguno de estos números se repiten los mismos. ¿No es cierto? ¿Y cuántos de estos números hay? 24. 24. Eso quiere decir, por ejemplo, luego voy a borrar esto, solamente es para una referencia, datos de referencia. Si yo tengo los dígitos 1, 2, 3 y 4, y me dicen que se pueden formar 24 diferentes números de 4 dígitos, por ejemplo, uno de estos números sería 1, 3, 2, 4. El siguiente sería 1, 4, 3, 2, y así sucesivamente. Nosotros podemos ir formando estos números. Sin embargo, aquí nos pone una restricción. Y la restricción dice que 24 diferentes números. Es decir, en ninguno de estos números se repiten los mismos. Por ejemplo, 1, 1, 1, 1. Este número puede existir, sin embargo, gracias a esta restricción, no podemos, o de hecho, a este número lo descartamos.
Otro número descartado podría ser 1, 2, 2, 4. De igual manera, este número quedaría descartado. Si se repiten dos o más de estos dígitos, automáticamente nosotros los vamos a descartar. Eso quiere decir que se nos limitan las posibilidades, porque lo que debemos hacer es básicamente ir permutando uno de estos números en las posiciones que nosotros podamos asumir. ¿Ya? Entonces, eso es lo que debemos hacer. Ahora, el cómo es el punto. Voy a borrar esto de aquí. Esto solamente era como un ejemplo, ¿no? Básicamente. Por lo tanto, lo primero que siempre les he mencionado son los datos que nosotros debemos trabajar y de acuerdo a lo que hemos ido observando, tenemos una serie de datos. Por ejemplo, voy a cerrar aquí esto, ¿sí? Y voy a colocar datos, ¿no? ¿Qué datos tenemos aquí? Para empezar, el conjunto de números. ¿Cuál es ese conjunto de números? O de dígitos, perdón. Voy a quitar esto de acá, porque me está perjudicando un poco. Estos dígitos son 1, 2, 3, 4, ¿no? Esos son los dígitos. Ahora, el otro dato es que nosotros debemos ordenarlos de menor a mayor, ¿no es cierto? O sea, los números ordenados de menor a mayor. Y por último, lo que estamos buscando es la posición, ¿no es cierto? La posición. ¿La posición de quién? Y nos dice la posición del número, posición o lugar del número 3, 1, 4, 2. Listo. Estos son los datos que tenemos. En todo caso, fíjense que estamos buscando solamente la posición. ¿En qué lugar se encuentra de estos 24? Entonces yo puedo tener aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 posiciones. 24. Entonces, ¿dónde se encuentra este número? Eso es lo que me está preguntando. Puede estar acá, por ejemplo, 3, 1, 4, 2, ¿no? O puede estar en el 14, como dice ahí, 3, 6, 9, 10, 14. Aquí tendría que estar 3, 1, 4, 2. Pero eso es lo que debemos verificar. A eso se refiere. ¿En qué lugar, en qué posición? ¿Ya? ¿En qué posición se encuentra este número? Bueno, para empezar, debemos buscar algo que sea común en todos ellos, algo genérico. Entonces, estos números se supone que deben estar ordenados de forma creciente, ¿no es cierto? De forma creciente. Entonces, ¿cuál sería el orden que debemos seguir? ¿Cuál sería el primer dígito? Para nosotros siempre va a ser el 1, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es el número menor. Y si nosotros queremos hacer un número grande, por ejemplo, si yo les indico un número cualquiera, por ejemplo, 103, por lógica, 103 es menor que 104 y 104 es menor que 203. Pero a simple inspección, ¿cómo podemos saber nosotros que uno es mayor que el otro? Por ejemplo, entre estos dos, si solamente tomo en cuenta las unidades, este es mayor. Pero si tomo en cuenta, en todo caso, las centenas, que es el último dígito, ¿no? En el orden que nosotros hacemos, eh, escribimos los números, en todo caso, este es mayor.
Y por ende, como estamos hablando de centenas, significa que este número es mayor que este. Ese es el criterio de posición que aprenden los niños en inicial, ¿no? En inicial, por ejemplo, a los niños cuando ya están al finalizar el año, les enseñan a ordenar los números y les dan el 9, el 7, el 6 y les dicen que ordenen dentro de un trencito, por ejemplo, o un gusanito. Y los niños lo que hacen es ordenar en forma creciente. Por lo tanto, para ellos el primer número será el 6, luego será el 7 y por lógica el 9 será el último. Lo mismo. En este caso, para que nosotros tengamos un criterio, vamos a indicar que siempre el primer dígito va a ser el número 1, ¿no es cierto? El primer dígito siempre va a ser el número 1. Ahora, lo que podemos hacer con el resto son permutaciones, ¿ya? Permutaciones. Entonces, ¿qué números? Si yo tomo el 1, ¿no? Si tomo el 1 como primer número, yo tengo que agregar otros tres números para completar los primeros dígitos, ¿no es cierto? Las primeras permutaciones. Entonces, ¿cómo defino cuáles van a ser esas permutaciones? ¿Cómo definimos esto? Lo primero que tenemos que hacer es tomar en cuenta que yo no puedo mover el 1, por lo tanto, consideraré permutar el resto de números que queda. Y el resto de números que me queda de ese conjunto es el 2, 3 y 4, ¿no es cierto? 2, 3 y 4. Entonces, ¿cuántas posibilidades tengo? ¿Cómo nosotros permutamos? ¿Cómo definimos la permutación? Yo voy a colocar aquí. Entonces, para permutar, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Alguien recuerda lo que es factorial? ¿Alguien recuerda este símbolo? ¿Alguien? No me vayan a decir signo de exclamación cerrado, ¿no? Que en realidad sí es, ¿no? O sea, es el signo de exclamación, pero para cerrar. Pero también se denomina factorial. Este es el símbolo del factorial, ¿ya? En todo caso, como tengo o sea, tres dígitos, que no estoy, obviamente que el primer número lo voy a tomar como si fuera el menor, porque es 1, ¿no es cierto? Por lo tanto, estos tres dígitos los voy a permutar. Y para permutar estos tres dígitos, lo que hago es decir factorial de 3. Eso quiere decir que de estos tres dígitos, ¿cuántos voy a tener? ¿Cuántos números? ¿Cuántos números tenemos del factorial de 3? ¿Alguien? ¿Recuerdan cómo se desglosa el factorial de 3? 1 por 2 por 3, ¿no es cierto? ¿Y eso igual a cuánto es? 1 por 2, 2. 2 por 3, 6. Eso quiere decir que de estos tres números voy a tener tres posibles permutaciones, ¿no? Porque tengo 6 números. Bueno, entonces de ahí tenemos ya 6 números. Eso quiere decir, a ver, ¿cómo le hacemos? Necesito que no tengo más espacio. ¿Recuerdan que yo coloqué ahí 24 rayitas para cada número su posición? Cuando yo digo 6 números, a ver, voy a hacer de nuevo esto, ¿ya? Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Por favor, los micrófonos.
Mi cuello, mi cuello, mi cuello. Ya. Estos son los 24 números, las 24 posiciones. Por lo tanto, aquí me dice, ya tengo 6 números. Eso quiere decir que al haber determinado esta permutación, yo ya tendría resuelto los primeros 6 números. O sea, las primeras 6 posiciones. Ya tengo ahí tenemos, vamos 4, 5 y 6. Listo, hasta ahí ya tenemos las 6 primeras posiciones. Pasamos al siguiente. Ahora, lo que voy a hacer es utilizar el primer dígito, ya no va a ser el 1, sino el primer dígito va a ser el número 2. Y los siguientes 3 números, porque son números de 4 dígitos, ¿no es cierto? Los siguientes 3 números van a ser los números restantes. Entonces, ¿qué números voy a permutar? Vamos a permutar los números restantes, que sería 1, 3, 4. Y de estas permutaciones, ¿ya? También obtengo, como acá arriba, tengo 3 dígitos, ¿no es cierto? 3 dígitos. Y de estos 3 dígitos puedo realizar un factorial de 3, que sería una permutación que es igual a 3, 2, 1 o 1, 2, 3. Por lo general, en la mayoría de los libros aparece así, 3 por 2 por 1. Pero es lo mismo que decir 1, 2 por 3. ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Hasta el número que tiene el factorial. Eso es lo que deben recordar. Si, por ejemplo, me dice, como un ejemplo nada más, si yo tengo factorial de 5, significa 1, 2 por 1 por 1 por 2 por 3 por 4 por 5. O 5 por 2 o 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y así, ¿no? Los factoriales. Bueno, en este caso, lo propio. ¿Cuántos números tenemos? 6 números. 6 números. Entonces, con este segundo dígito, que es el 2, 2 por delante, o sea, el 2 por delante, hemos formado otros 6. 6. Ya vamos 12. Pasamos al siguiente. El primer dígito ahora va a ser el 3. Eso quiere decir que los otros 3 dígitos serán los restantes, lo que quede, ¿no es cierto? Vamos a permutar el 1, 2, 4. De igual manera, tenemos un factorial de 3, que eso es igual a 6 números, ¿no es cierto? Y de aquí también hemos obtenido nuevamente otros 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 posiciones. Por último, el último dígito, el primer dígito va a ser el 4. Y los restantes números que vamos a permutar van a ser 1, 2, 3. Igual 3 factorial, de donde tenemos 6 números. Tenemos 6 números. Y estos últimos 6 números serán 1, 2, 3, 4, 5, 6. Serán esos. Y hasta aquí ya tenemos algo avanzado. Tenemos algo avanzado. A ver,
porque yo sé básicamente en qué parámetro se encuentra, entre este número o entre esta posición y esta posición. ¿Por qué sabemos ya? Más o menos. A partir de esto que estamos haciendo, ya tendríamos que saber que está entre la posición tanto y la posición tal. ¿Alguien? Este es el número y yo debo determinar su posición. Pero este número, ¿no? El número 31 o 3402 inicia con ¿qué dígito? Inicia con 3. Por lo tanto, si inicia con 3, estará en este grupo, ¿no es cierto? Estará en ese grupo, donde el 3 es el primer dígito y los demás dígitos resultan de la combinación, de los restantes, 1, 2 y 4. ¿Y dónde se encuentra el tercer bloque? Aquí, ahí. Eso quiere decir que está entre la posición número 13 y la posición número 14, 15, 16, 17, 18, ¿no es cierto? Entre la 13 y la 18. Esa es su posición. Entre la 13 y la 18. De los posibles resultados, ¿cuántos ingresan dentro de esta posición? El inciso A, el inciso C, el inciso D. Entonces, todavía no está resuelto el ejercicio. Nos falta ordenar. Nos falta ordenar. Entonces, para determinar exactamente dónde queda este dígito, ahora tendremos que ordenar los 3 dígitos restantes, esos 3 dígitos restantes. Entonces, aquí pueden ponerles siguiente, paso, no sé, luego. Yo por lo general lo que hago es colocar luego, luego. Uy, ya no tenemos mucho espacio. Luego ordenamos los dígitos restantes, ¿no? Y los dígitos restantes son 1,2,4. Esos son los dígitos restantes. Ahora, para ordenar, vamos a utilizar una forma bastante sencillita de orden, que es, por ejemplo, si el primer dígito va a ser 3, yo voy a indicar que el siguiente va a ser el primer dígito, que sería 1. ¿No ve? El que vamos a agregar. Aquí estamos agregando este y ese. 3 dígitos. Entonces, si el primero es 3, yo voy a indicar el siguiente va a ser el 1. Y solamente nos quedaría 2 y 4. ¿No? 2 y 4. Entonces, de acá obtenemos, es decir, de aquí nos quedaría un dígito, 2 y 4. Y de esta posibilidad tenemos los siguientes números. Tenemos 3, 1, puedo anotar ahí 2 y 4 en el orden en el que se encuentra, 3, 1, 2, 4. Y el otro número sería 3, 1, pero intercambiando 4, es decir, posición 4 y 2. Entonces, tengo esos dos números. Sí, siempre y cuando el número que viene en orden sería 1, ¿no es cierto? Porque estamos yendo de menor a mayor. Entonces, ¿cuál es el siguiente número menor? El siguiente número menor de esta combinación sería 1. Por lo tanto,
Voy a tomar ese. El siguiente número, y voy a poner un asterisco. Siguiente número sería 3, pero ahora ya no voy a usar 1, sino voy a usar 2 como el siguiente número, y por lo tanto los últimos dos números que quedarían sería 1 y 4. 1 y 4. Y con estos números 1 y 4 formamos 3, 2 por lógica, porque estamos agregando ahora 2, y el orden que viene ahí, 1, 4. Y el siguiente número sería o permutamos en todo caso, 4 y 1. Y tenemos 3, 2, 4 y 1. De este segmento solo nos quedaría tomar como siguiente número el 4, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que el primer número va a ser 3. El siguiente sí o sí debe ser 4. Y me quedan dos dígitos que debo ordenar, que son el 1 y 2. 1 y 2. Y de estos dos números, de igual manera procedemos. 3, 4, porque ese es el siguiente número, y mantengo el orden, 1, 2. ¿Cómo? Siguiente número sería 3, 4 y permuto, 2, 1. Ahora, ya tengo los 6 números en orden y van de mayor a menor, perdón, de menor a mayor. Ya yo igual cruzándome. Va, ¿no? Ya va de menor a mayor. ¿Cuál sería el número menor? Este. Luego le sigue este, luego este y este. Ya está en orden, ¿no? Gracias a esta permutación que hemos hecho ya está en orden. Y lo único que queda es buscar en qué posición está. Por lo tanto, este número, el primero será el de la posición 13. Este será el de la posición 14, 15, 16, 17 y 18. Esas son las posiciones. Entonces, ¿qué número estamos buscando? ¿Qué número buscamos? ¿Y dónde está ese número? 3, 1, 4, 2. Aquí. ¿Qué posición es? 14. Posición 14. Por lo tanto, nosotros buscamos la respuesta y en efecto era la posición número 14. Como verán, cuando se trabaja con este tipo, de combinatoria de números, ya sea permutaciones, combinaciones, en este caso permutaciones, existen diferentes elementos que tomamos en cuenta. ¿Podemos hacer otro procedimiento? Sí, el que vayamos permutando desde el inicio. Es decir, nosotros podemos ir haciendo la combinación de los números. Sin embargo, sería un proceso bastante cansador. En este caso, podemos simplificar varios de los procesos que yo he realizado. Primero, ¿cuál es el proceso que realizo? ¿Qué puedo simplificar? Todo esto que está aquí. Todo eso puedo simplificar. ¿Y por qué podemos simplificar todo eso? Porque básicamente, si yo tomo el primer dígito menor, que sería 1, por lógica me quedan tres dígitos que puedo permutar. Y la permutación no es nada más que el factorial de el número de elementos. Entonces yo puedo colocar 3 y en todos son 3, ¿sí? ¿No es cierto? En todos son 3. 3 factorial de 3, factorial de 3, factorial de 3. ¿Por qué? Porque en todos nos quedan 3 dígitos. Entonces ya de antemano
sabemos que son 26, o perdón, 24 números. Incluso, no sé si recuerdan, pero yo les dije, aquí nos están dando una parte de la respuesta. Aquí. Este ejercicio incluso podría haber sido un poquito más complicado si no nos brindaban esta parte. O sea, solamente que nos digan que tiene 4 dígitos cada número, pero no el número de formas. Podía haberse complejizado un poquito más eso, ¿no es cierto? Pero en este caso, cuando yo les dije acá, no, se están dando ya una parte de la respuesta, que ya de antemano nos han dicho que son 24 diferentes números de 4 dígitos. Bueno, entonces ese es el procedimiento para el primer caso, siempre y cuando tengamos estas características y nos estén solicitando una permutación y no una combinación. Pasemos al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio, de igual manera, se encuentra en la evaluación que les he facilitado. En este ejercicio nos dice lo siguiente. Ojo, anteriormente estábamos con permutaciones, ¿no es cierto? Pero aquí hay algún elemento clave. Hay un elemento clave de la matemática. Hay una herramienta. Recuerdan que les he dicho, ¿no? En matemática, herramienta no es la calculadora, sino es lo que nos dice. Entonces, ¿cuál es esa herramienta? Ahí, la combinación. Esa es la herramienta. Vamos a ver entonces la resolución para este problema. En principio, nosotros siempre debemos de registrar los datos que particularmente, o sea, desde mi punto de vista, los datos siempre nos ayudan a ordenar las ideas. Existe también colegas que dicen, ¿no? Que colocar los datos puede ser una pérdida de tiempo. Yo respeto sinceramente todas las opiniones, pero si nosotros consideramos que es una pérdida de tiempo, sí, siempre y cuando tengas la experticia necesaria, es decir, tienes que ser bastante conocedor del tema para simplificar varios pasos, incluso un solo paso. Entonces, si yo tengo dudas, por ejemplo, peor aún si estoy enseñando, no puedo decirles, bueno, esto vamos a saltar y directamente vámonos al procedimiento. No. Si estamos enseñando, tenemos que enseñar con todo lo que viene. Y en todo caso, cuando ya ustedes agarren esa experiencia y ya se conviertan en expertos en esta área, por lógica ya van a poder saltar y simplificar algunos procedimientos. Mientras tanto, considero que registrarse los datos siempre es importante. Datos. ¿Qué datos obtenemos de este ejercicio? Lo primero, que nos están indicando que la combinación son de 3 cifras, ¿no es cierto? La combinación, o sea, esta combinación tiene 3 cifras distintas. Ya. Por lo tanto, vamos a anotar aquí, la combinación son o es 3 cifras, ¿no? Distintas. ¿Y de dónde tomamos esto? Otro dato. Del conjunto tomadas del conjunto, entre paréntesis, del conjunto 1, 9, 3, 2, coma, coma, coma. ¿Sí? Ok, coma, 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 ¿no? ¿Qué otro dato más podemos tomar? A ver. ¿Cuántos dígitos tenemos dentro de ese conjunto? Tenemos 4 dígitos. Tenemos 4 dígitos
¿no es cierto? Ya, 4 dígitos. Y otras situaciones que nos dice probar posibilidades con 1 minuto por cada uno de estos. ¿Cuánto tiempo? Ya, todas las posibilidades. Ok. Ahora, en todo caso, lo que nosotros tendríamos que hacer en este momento es elegimos 3 de estos, de los 4 dígitos, ¿no? Entonces, vámonos al siguiente paso. Para ello, lo que vamos a hacer es tomar números, ¿ya? De 3 dígitos, de los 4, vamos a ir ordenando, porque tenemos un conjunto de 4, entonces tenemos que crear números de 3, 3, 3, 3, 3, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es elegir 3 dígitos de los 4 que tenemos ahí en el conjunto. De los 4 del conjunto. Además, estos números los vamos a ordenar. Y los ordenamos. Por lo tanto, estos números, ¿cómo podemos representar esto en forma de combinación? Bueno, ahí nos dice en los textos existe esto, ¿no? Que se denomina posibilidades y número. Yo por lo general lo utilizo de esa manera. Y si esto lo quiero representar ya con los datos que tenemos, serían las posibilidades. Tenemos 4 dígitos, de donde podemos elegir y cada cuánto la combinación. Combinación de números es cada 3, ¿no es cierto? Cada 3. Bueno, entonces dicho eso, tenemos una opción de 3 dígitos. Para cada 3 dígitos que vayamos a elegir del conjunto, como en el anterior caso, cuando hablamos de 3, por ejemplo, estoy mencionando, no estoy haciendo parte del ejercicio. Si yo elijo 1,9,3, tengo 3 dígitos y de estos 3 dígitos tengo un factorial de 3, ¿no? Por las combinaciones que podemos realizar, sin repetición. Por lo tanto, tendríamos 6 números. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Si elijo, por ejemplo, otra vez 9,3,2, lo propio, 3 factorial y me da 6, lo mismo. Para cada combinación que yo voy a realizar, porque puedo aquí agarrar, por ejemplo, el 1, 1, 3, 2, ¿no? O puedo utilizar otra combinación y de igual manera me va a dar 3 y en todas 3, 3, 3, 3 y 3. ¿No es cierto? Pero aquí hay algo bien importante. Como los números no se deben repetir, al igual que en el anterior, no se deben repetir. Es decir, yo no puedo colocar aquí, por ejemplo, 1, 3, 3, 1, 3, 3. Esto no se puede, eso estaría mal. Según el ejercicio, yo solo tengo 4 posibilidades, según esto. Por lo tanto, por lo tanto, son, tengo 6 posibles permutaciones, o perdón, 6 posibles números, ¿no es cierto? 6 posibles números. Y esto lo multiplicamos por los 4 dígitos, por los 4 dígitos. Porque en todo se repite 6, 6, 6, 6.
y lo multiplicamos por los 4 dígitos. Por lo tanto, aquí tendremos 6 por 4, que es igual a 24. Ahora, según el ejercicio, si se pone a probar, dice, todas las posibilidades ordenando un minuto por cada uno de ellos, o sea, tarda un minuto por cada una de las probabilidades. ¿Cuánto será el tiempo máximo que va a tardar? ¿Cuántos minutos tardará? Si por lógica, por cada uno de ellos yo tengo 6 números, ¿no es cierto? 6 números, pero solo tengo 4 posibilidades. Por lo tanto, serán 24. Pero estos 24 números, dice, tarda un minuto por cada uno. Por lo tanto, ¿cuántos minutos ha tardado? Por lo tanto, bueno, por tanto significa estos 3 puntitos. Por tanto, demora 24 minutos, ¿no? Demora 24 minutos. Y este ejercicio también se encontraba en su simulacro y era el inciso A, 24 minutos. Nuevamente, podemos trabajar a partir de herramientas matemáticas como estas, o podemos trabajar a partir del razonamiento como este, que sería simplemente tomar en cuenta las posiciones de números, ¿no? Como en este caso el 1, el 2, el 3, el 4. Pero cuando ya ustedes saben que cada 3 dígitos va a tener un orden de 6, perdón, un orden de 3 factorial y siempre va a formar 6 números, ¿no es cierto? O 6 posiciones, 6 posiciones, 6 permutaciones, 6 permutaciones. Entonces ya se convierte más fácil porque yo sé que si el ejercicio me dice cada 3, automáticamente utilizo 3 factorial. Si el ejercicio me dice formar números de 4 dígitos, entonces yo utilizaré factorial de 4. Y esto será igual a 4 por 3 por 2 por 1, ¿no es cierto? Y es nada más que el producto. 4 por 3, 12. 12 por 2, 24. 24 por 1, 24. Por lo tanto, el factorial de 4, 24. Pero en este caso nos han pedido formar números de 3 con estas combinaciones, ya sea 1, 9, 3 y 2. Para ahorrarnos el tiempo, utilizamos este procedimiento. Por lo tanto, dice que tenemos 24 números en total. Estos 24 números, si cada uno de ellos tarda un minuto en hallarlo, quiere decir que ha tardado 24 minutos. Bueno, eso en cuanto al ejercicio número 24. Vamos a ver si reforzamos esta parte con el ejercicio número 25, que fue el último ejercicio de su primer simulacro. Bien, para este ejercicio vamos a utilizar una serie de combinaciones respecto o recordar un poquito de sistemas de ecuaciones, su resolución y demás. En este caso en particular nos dice el ejercicio que si la edad de un niño dentro de 4 años será un cuadrado perfecto y hace 8 años era la raíz cuadrada de ese cuadrado,
de ese cuadrado perfecto, entonces la edad del niño es, y nos dice 16 años, 14 años, 15 años, 12 años. Entonces, lo primero que tenemos que entender es, y recordar también, es el tema de qué es un cuadrado perfecto. ¿Qué es un cuadrado perfecto? ¿Recuerdan las propiedades de factorización o productos notables? Productos notables y factorización. De hecho, producto notable y factorización son como operaciones inversas. Tanto el producto notable como la factorización son como propiedades inversas. Un producto notable, por ejemplo, puede ser este, para recordar. ¿Cómo se denomina ese producto notable? ¿Por qué es producto notable? Porque es una multiplicación de dos expresiones algebraicas. Y este producto nos da como resultado al cuadrado, lo que por lo general nosotros denominamos un cuadrado perfecto. Su desarrollo, para recordarles un poquito, básicamente surge de esto. A más B por A más B. Y a diferencia de una multiplicación cualquiera, siempre se inicia multiplicando en esta dirección y posteriormente en esa dirección. Y de aquí tenemos que A cuadrado más AB. A por B, AB. Bajamos y ahora multiplicamos en esta dirección y luego en esta dirección. Y de donde tenemos AB positivo y más B al cuadrado. Sumamos A cuadrado más 2 veces AB más B al cuadrado. Trinomio cuadrado perfecto. Entonces, esto se factoriza a esto de acá. Y si ustedes recuerdan, esto era como una oración. Les hacían memorizar el decir, el trinomio cuadrado perfecto es el primero elevado al cuadrado más el doble del primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. ¿Y qué pasa si es negativo? A menos B elevado al cuadrado. Diferencia del cuadrado perfecto. Es igual al primero elevado al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. ¿Y qué pasa si en lugar de esto tenemos otro producto notable, que es una diferencia de cuadrados? A cuadrado menos B cuadrado. La diferencia de cuadrados es el producto o resulta de A más B por A menos B. ¿No es cierto? Entonces, esto, por ejemplo, estos productos notables se factorizan y por eso se denomina operaciones inversas. Y esto ustedes lo han llevado en primero, no, a ver, miento. Esto lo han debido de llevar en segundo, primero, finales de primero de secundaria e inicios de segundo de secundaria, ¿no? Todo lo que es factorización y producto notable. Debemos recordar eso, jóvenes, hay que darle una revisión, una repasadita a estos elementos, porque si, por ejemplo, a mí me dice un cuadrado perfecto, entonces yo tengo que recordar qué era un cuadrado perfecto, cuál es su desarrollo y cómo lo puedo factorizar, ya sea en forma de trinomio cuadrado perfecto o en forma de producto, como está acá, ya sea un producto o a manera de factorización o desarrollándolo en forma de trinomio cuadrado perfecto. Gráficamente, ¿cómo resolvíamos esto? Bueno, yo tengo una distancia A, hasta ahí, más una distancia B. Y básicamente A al cuadrado sería un cuadradito y cuadradito tiene la propiedad de que todos sus lados son exactamente iguales. Por lo tanto, A por A. Y lo que está aquí, el área es A por A cuadrado.
Y esta otra figura, que aquí tiene como lado A y aquí B, por lo tanto su área sería A por B. Por lo tanto, para generar otro cuadrado yo necesito otro rectángulo que tenga las mismas dimensiones, pero en este caso es B. Por lo tanto, este rectángulo de acá será A por B igual. Y lo que queda en ambos casos tiene la distancia de B y B. Como es un cuadrado, porque todos los cuadrados tienen los mismos lados, por lo tanto tengo B al cuadrado. Y de aquí, ¿qué nos salía? A al cuadrado más 2 veces, porque se repiten dos rectángulos, más 2 veces A por B, más B al cuadrado. Y ese es el área de todo este cuadrado perfecto, geométricamente, ¿no? Analíticamente y geométricamente. Ya. Eso simplemente para recordar un poquito de esto, aprovechando que nos dice ahí cuadrado perfecto y demás situación, ¿no? Entonces vamos a, supongo que esto ha quedado ya registrado en la grabación, solamente para recordar puse acá, que es parte del ejercicio, pero no lo requerimos todos, es decir, no necesitamos toda esta información, solamente para recordar. Ahora ya tenemos fresca la información, ya hemos recordado. Bien. Por lo tanto, vamos a definir algunos elementos, como son los datos. Siempre, siempre, siempre los datos. ¿Ya? Datos, 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 datos. En este caso, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Nos están pidiendo, entonces la edad actual del niño es, ya, la edad del niño. Por lo tanto, vamos a decir que X va a ser la edad del niño. X será edad del niño. ¿Ya? Eso como dato, lo primero. Otro punto que nos da aquí es que el niño dice, dentro de 4 años será un cuadrado perfecto. Ya, dentro de 4 años el niño será un cuadrado perfecto. Entonces, si la edad del niño es X, si la edad del niño es X, dentro de 4 quiere decir aumentar. Eso quiere decir sumar. Por lo tanto, X más 4 va a ser igual a, a un cuadrado perfecto. Y un cuadrado perfecto es un número, en este caso, por ejemplo, un número cualquiera que tiene una raíz cuadrada exacta. Por ejemplo, 9 tiene cuadrado perfecto. Sí. ¿Por qué? Porque su raíz cuadrada es 3. 16 tiene un cuadrado perfecto. Sí, porque su raíz cuadrada es 4. 25 tiene un número cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque su raíz cuadrada es 5. Entonces, tomando en cuenta esta situación, nos dice que dentro de 4 años este niño va a tener una edad que no sabemos. Le vamos a decir edad, a ver, E, pero que es un cuadrado perfecto. Eso quiere decir que esta edad va a estar elevada al cuadrado. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Porque si yo le digo, por ejemplo, el número es 3, la edad es 3, tiene que estar al cuadrado para que pueda salir de la raíz, ¿no? Si yo lo expreso, por ejemplo, 9, para que salga de la raíz, tiene que ser 3 al cuadrado, raíz, índice y exponente se simplifican y me queda 3. Esta sería la edad, este es el cuadrado que se va a simplificar con la raíz. Por lo tanto, la edad del niño tiene que tener un cuadrado perfecto, debe ser capaz de salir de la raíz. Por eso lo elevamos al cuadrado. Entonces, este número, E,
o sea, yo estoy utilizando E porque es edad, ¿no? E debe ser siempre mayor a cero. No puede ser cero, pues, ¿no? No puede ser cero. Cero al cuadrado es cero. Raíz cuadrada de cero, cero, no, no da, ¿no es cierto? Ahí estaríamos mal. Entonces, lo que nos queda ahora, ya que hemos definido que lo primero, X es la edad del niño, la edad que no sabemos, y dentro de 4 años la edad del niño va a ser un cuadrado perfecto, pero yo no le puedo poner X elevado al cuadrado perfecto, no, sino para tomarlo como una ecuación directamente, le voy a indicar que E, o sea, la edad del niño, tiene un exponente cuadrático, indiferentemente de cuál sea su edad, siempre va a ser cuadrado perfecto, siempre, siempre va a ser cuadrado perfecto. Si la edad del niño es, por ejemplo, 17 y mientras esté elevado al cuadrado, esto se va a ir y nos dice, ah, perfecto, es 17 la edad. Mientras esté elevado al cuadrado, indiferentemente de cuál sea la base, el niño siempre va a tener una edad que sea un cuadrado perfecto. Bueno, entonces, en todo caso, ya teníamos eso, ¿no? Pero también nos da otro dato. También nos da otro datito aquí, ahora que lo leo. Dice que y hace 8 años será la raíz cuadrada perfecta. Hace 8 años será la raíz cuadrada perfecta. En todo caso, el niño hace 8 años, ¿cuánto tendría? Cuando decimos hace, si esta es la edad del niño, si la edad del niño es X, yo digo hace, ¿estoy restando o estoy sumando? Estoy restando, ¿no es cierto? Por lo tanto, será hace, o sea, menos 8 años, dice que la edad era, ¿no? La raíz cuadrada de ese cuadrado perfecto. Era la raíz cuadrada de ese cuadrado perfecto, ¿ya? De ese número que estamos buscando, ¿no es cierto? De ese número. Ahora, ¿cómo interpretamos esto? ¿Cómo planteamos esta parte? Si x menos 8 debe ser igual a ese número, ¿no es cierto? A ese número. A ese número cuadrado perfecto, pero el cuadrado perfecto es este fulano. Por lo tanto, debe ser igual a este fulano, pero, aquí hay un pero dice, era la raíz del cuadrado perfecto. Eso quiere decir raíz cuadrada de ese número que es el cuadrado perfecto. Realizando algunas operaciones sencillitas, y ya les he mostrado hace rato, x menos 8, entonces debe ser igual a el índice y el exponente se simplifican porque el índice de una raíz cuadrada es 2 y el exponente es 2. Y la propiedad fundamental de raíz a potencia nos dice que si yo tengo la raíz cuadrada de n de a elevado a m, esto es igual a m sobre n, al exponente sobre el índice. Si en todo caso m y n son exactamente iguales, se simplifica y solamente nos quedaría la base a. Pero si los números son diferentes, de repente el exponente queda en fracción o si son múltiplos, se simplificarán, ¿no? Esto para recordar nada. Aquí se aplica eso, pero se simplifica. Por lo tanto, tenemos E. De estos dos análisis que hemos hecho, tenemos dos ecuaciones.
¿no es cierto? La primera ecuación será esta de acá y esta es la segunda ecuación. Por lo tanto, tenemos dos ecuaciones. Dos ecuaciones. La primera ecuación, x más 4, es igual a e elevado al cuadrado. Y la segunda ecuación, que va a ser igual a x menos 8, que es igual a e. Entonces, tenemos ahí esas dos ecuaciones. Ahora, lo que podemos hacer es realizar eh, podemos sumar, restar, como quieran. Podemos restar o sumar, ¿no? Por ejemplo, a ver, cuando hablamos de, por ejemplo, de resta, estaríamos haciendo referencia a que se tiene que quitar a la edad. Y en este caso, ¿cómo definimos si es resta o suma? Porque aquí nos dice, en el ejercicio, en la premisa nos dice que un niño dentro de 4 años será el cuadrado perfecto y hace 8 años será la raíz cuadrada de ese cuadrado perfecto. Entonces, ¿cuál es la edad actual del niño? Lo que tenemos que hacer es a la edad del futuro le vamos a restar esto que nos dice que hace 8 años, ¿no ve? Entonces, le vamos a restar. Por lo tanto, restamos la segunda ecuación, que sería, esta es la primera ecuación, ecuación 1, ecuación 2. Restamos 2 de 1, ¿ya? Entonces, restamos 2 de 1. Y lo que nos queda es x más 4 menos x menos 8. Estamos restando, ¿no? Y esto es igual a e al cuadrado menos e. Dicho eso, realizamos algunas operaciones, entonces eliminamos los signos de agrupación multiplicando los signos que están por fuera y tendremos que x más 4 menos x más 8. Y aquí mantengo esto e al cuadrado menos e. Realizo operaciones. Aquí puedo simplificar la variable x, que es la edad del niño. O sea, estoy simplificando la edad del niño porque aquí tengo dos ecuaciones, dos variables. Entonces, gracias a esto, ya sea a uno de los 5 métodos de resolución de sistemas de ecuaciones, ¿no? Porque puedo resolverlo por igualación, sumas y restas, reducción, simplificación y determinantes, ¿no es cierto? Pero en este caso estamos utilizando sumas y restas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplificamos una de las variables, sumamos lo que queda, términos independientes 4 y 8. Y nos da 12 es igual a e al cuadrado menos e. Vamos a llevar todo al primer miembro, todos los elementos al primer miembro y ordenar un poquito. Por lo tanto, aquí será menos e al cuadrado más e más 12 es igual a 0. No se olviden que cuando pasan de miembro a miembro, pasan con el signo cambiado. A eso denominábamos transposición de términos. Entonces, para que el primer término tenga signo positivo, voy a multiplicar a ambos miembros por el artificio menos 1. De modo que aquí tendré e al cuadrado menos e menos 12 igual a 0. Aquí no le voy a poner menos 0 porque cualquier número multiplicado por 0 sigue siendo 0. No se olviden que el 0 es un elemento absorbente en el producto y es el elemento neutro en la suma y en la resta. Bien, ahora podemos utilizar, por ejemplo, un método de factorización para resolver el ejercicio.
O bien, o bien podemos utilizar la fórmula de la cuadrática. Entonces tenemos dos formas para resolver el ejercicio. Hallar a través de la cuadrática o resolviendo a través de una factorización. Cuando hablamos de factorización, yo les estoy hablando del método del ASPA, ¿no es cierto? ¿Recuerdan el método del ASPA? ¿Alguien recuerda el método del ASPA? Dos números que multiplicados reproduzcan el término independiente, pero que sumados y restados me den el término o el coeficiente del término medio. Ejemplo, primero descompongo el primer término que sería la variable e por e. E por e, e al cuadrado. Paso al tercer término que es el independiente. En el independiente busco yo dos números, pero previamente siempre debemos multiplicar los signos y se multiplica de esta forma. Más por menos me da menos. Menos por menos me da más. Eso quiere decir que uno de los números va a ser negativo y el otro va a ser positivo. ¿Y cómo sé yo cuál debe ser el positivo y cuál el negativo? Gracias al término del medio. Aquí en medio tengo un 1 como coeficiente, no lo anoto porque se sobreentiende. Sin embargo, el signo es negativo. Eso quiere decir que los números se deben restar y el número mayor debe ser negativo, porque solamente así el signo sería negativo. Porque cuando restamos dos números, él domina el signo del mayor. Por lo tanto, ¿cuáles serán esos números? Que sumados, o perdón, que multiplicados den 12, pero que sumados o restados den 1, 4 y 3. 4 por 3 es 12, pero la resta, según el método del ASPA, entre ellos me debe dar menos 1e. Se dice método del ASPA porque multiplicamos en ASPA, ¿no? En cruzado. Acá, por ejemplo, tengo e por menos 4 me da menos 4e. E por más 3 me da 3e, positivo. Ahora sumamos o restamos. Como son signos diferentes, pero el mayor es 4, aquí tengo menos 1e. 1 como coeficiente no se nota, se sobreentiende. Por lo tanto, significa que hemos hecho bien la operación. Eso quiere decir que este trinomio cuadrado perfecto, que era e al cuadrado menos e menos 12, que es igual a 0, yo lo puedo trabajar como, ¿cómo qué? Como e menos 4 por e más 3. Tomamos esto así. Este producto da como resultado este trinomio, ¿no es cierto? Da como resultado ese trinomio. Pero de todos estos, de esos dos resultados, solo uno será válido. Uno nada más es válido. Y el otro, por lógica, será desechado. Entonces, ¿cuál es el válido? ¿Cómo sabemos cuál es válido y cuál es no válido? Lo primero que hacemos es, fíjense que este es un producto, ¿no es cierto? Es un producto. Quiere decir que yo puedo pasar a dividir cualquiera de estos dos, ya sea este o este término de este producto. ¿Qué pasa si paso a dividir primero este? Por lo tanto, tendré e más 3 es igual a 0 todo sobre e menos 4. Pero esta expresión que está en el segundo miembro es igual a 0. Por lo tanto, e más 3 es igual a 0. Este 3 pasa al otro miembro y aquí tendré que e es igual a menos 3. Esa es la primera. La segunda, en lugar de pasar a dividir e menos 4, paso a dividir e más 3. Y será e menos 4 será igual a 0 todo sobre e más 3. He pasado a dividir ese factor del producto.
todo esto se convierte en 0, y aquí me da e menos 4 es igual a 0, paso al otro miembro, el término independiente, y me da 4 positivo. Tengo dos posibles valores, e igual a menos 3, e igual a 4. Entonces, ¿cómo sé yo cuál es el número correcto? ¿Cuál es el que tengo que tomar para hallar la solución? Simple. Aquí me habla de la edad y nosotros hemos indicado que el número debe ser mayor a 0, porque no puede existir edad 0. El niño ya existe y nos dice que hace 8 años ya tenía una cierta edad. Por lo tanto, el niño existe. Y si yo coloco 0, o sea, menos de 0, el niño no existiría, ¿no es cierto? Por lo tanto, este valor de menos 3 no sirve. Y el que sí nos sirve es este valor de e igual a 4, porque es un número entero positivo mayor que 4. O perdón, mayor que 0, mayor que 0. Bien, dicho eso, eh, ¿para qué nos sirve ese resultado? En principio, ese valor que hemos encontrado ahora lo vamos a reemplazar en una de las dos ecuaciones. Primero, para hallar, obviamente, la edad que tenía, ¿no es cierto? Porque nos dicen cuál es la edad actual. Entonces voy a colocar aquí otra línea y esta va a ser parte 1, parte 2, 3, 4. Ahora reemplazamos este valor que hemos encontrado o sustituimos e en ecuación 2. Ya, en la 2 vamos a reemplazar. Entonces yo tengo la ecuación 2, dice x menos 8 es igual a e, ¿no es cierto? Y sustituyo e. ¿Cuánto vale e? E vale 4, por lo tanto x menos 8 es igual a 4. Paso el menos 8 al otro miembro, de modo que tengo x es igual a 4 más 8. X es igual a 12. Y X es la edad del niño. Aquí. X es la edad del niño. Por lo tanto, el niño tiene, ¿cuántos años? El niño tiene 12 años. ¿Sí? El niño tiene 12 años. Busco en los posibles resultados y en efecto es el inciso D. Algo que sí quiero comentarles es lo que les había mencionado, ¿no? Que si yo puedo utilizar la fórmula de la cuadrática, el resultado debe ser exactamente igual. Y tal vez muchos de ustedes recuerdan más la cuadrática que el método de Asp. De hecho, el método de ASPA resume todos los trinomios cuadrados perfectos. Cualquier trinomio cuadrado perfecto por el método de ASPA se puede resolver, incluido aquellos trinomios cuadrados perfectos que se deba agregar agregar completando cuadrados, que se denomina, ¿no es cierto? Que es uno de los casos de factorización, completando cuadrados. Si nosotros hacemos ese procedimiento con el método de ASPA, podemos resolver. Pero de igual manera, la fórmula de la cuadrática es sumamente útil para resolver este tipo de ejercicio. Y si nosotros hubiéramos utilizado, por ejemplo, la fórmula de cuadrática con la ecuación que habíamos determinado, que era esta de acá. ¿Dónde está? Con esta. Con esa ecuación, habríamos indicado, por ejemplo, ¿qué nos dice la fórmula de la cuadrática? Bueno, en este caso, e, porque estamos utilizando e como variable, ¿no? E sería igual a ¿qué? A b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c, todo sobre 2 veces por a. Esa es la fórmula de la cuadrática, ¿no? Y de aquí, ¿qué datos son
B que es A que es C. B es el coeficiente del término medio. A es el coeficiente del primer término, término cuadrático. Y C es el coeficiente del término independiente, que llegaría a ser el mismo número. De nuevo, B al cuadrado, o perdón, A es el coeficiente del término cuadrático. B es el coeficiente del término lineal o término medio. Y C sería el término independiente en sí. Por lo tanto, para nosotros, A es igual a 1, B es igual a 1 y C es igual perdón, B es igual a menos 1 y C es igual a menos 12. Ojo, que yo estoy colocando con todo eso sí. Reemplazando estos valores en la fórmula de la cuadrática, tendríamos que E es igual a la... Estoy brincando, ¿ven? Es igual a menos 1 más menos la raíz cuadrada de paréntesis menos 1 elevado al cuadrado menos 4 por A, que es 1 por C, que es menos 12. Cierro paréntesis, cierro raíz, y todo eso sobre 1, que es A, o perdón, 2 por 1, 2 por 1, que es el coeficiente de A, pues el coeficiente del primer término. Entonces, realizando esta operación, tengo como resultado, o me da como resultado, que E es igual a menos 1, ¿no es cierto? Menos 1. Aquí, perdón, me estoy equivocando, ¿ve? Ya tanto no usar la fórmula de la cuadrática hasta a mí ya me hace bailar esto. Aquí le falta, ahí, listo. Ahí es menos B y B menos de la fórmula y B es menos 1, ¿no es cierto? Ahora sí. Menos por menos nos da más 1, más menos, la raíz de menos 1 al cuadrado se convierte en 1 positivo. Y aquí hacemos multiplicación, menos por menos nos da más 4 por 12 nos da 48 por 1, 48. Todo sobre 2. Y aquí tenemos que E es igual a 1 positivo más menos la raíz de 48. 1 más 48 es 49. Ya, todo sobre 2. Y esto es igual a 1 más menos 7, porque 7 por 7 es 49. Todo sobre 2. Y de aquí tenemos dos posibles resultados. El primer posible resultado, o E sub 1, sería 1 más 7 sobre 2, que esto es igual a 1 más 7 es 8, sobre 2 es 4. Y E sub 2, que sería el siguiente resultado, sería a 1 menos 7 sobre 2, que esto es igual a E sub 2 es igual a menos 6 entre 2 es menos 3. Y como aquí habíamos mencionado, el signo negativo no sirve, por lo tanto esto no sirve y este está bien. Y si hacemos el mismo procedimiento, después sustituyendo, obtenemos el resultado de x igual a 12. Ya sea por la fórmula de la cuadrática, es 4, este es 5, ya sea por la cuadrática o por el método de factorización, ASPA, nosotros podemos determinar el resultado, ¿no es cierto? Y el ejercicio, el resultado es el mismo, ¿ya? En cualquiera de los casos. Sin embargo, tenemos que ir recordando, como ya les he mencionado, ese tipo de propiedades que son bastante utilizadas en el ámbito de la matemática y sobre todo en los exámenes, ¿no? De ingreso, ya sea a la normal o a otra institución de orden superior. Bien, ya a partir del número 26 le corresponde al segundo simulacro.
Por lo tanto, este segundo simulacro se los voy a facilitar igual a través de la plataforma, como lo han estado desarrollando, para que ustedes puedan ingresar y resolver cada uno de ellos. No se preocupen, que igual lo vamos a resolver dentro de las sesiones, porque tenemos que ir reforzando esto. Y lastimosamente el tiempo ya no nos da, pero para el día miércoles que tenemos sesión, vamos a tratar de apurar un poquito más. No puedo apurar acá porque de hecho estos elementos, por ejemplo, tanto factorización, productos notables y demás, necesariamente los tienen que recordar. Y si no es aquí, entonces ¿no es cierto? Por eso no podía saltar o pasarme algún dato o de repente decirles, no, con este método. Pongan cualquiera de los dos métodos, ustedes pueden resolver el ejercicio. Siempre y cuando nosotros tenemos que considerar que si trabajamos con una ecuación de segundo grado, uno de los dos valores es el que nos va a dar la solución correcta. Y para eso tenemos que hacer un análisis del ejercicio. Si estamos hablando de edades, cantidades, los números negativos no nos sirven. Directamente tomamos los resultados positivos. Muy bien, muchísimas gracias por la atención. Mil disculpas, me he pasado un poquito del tiempo. Sin embargo, todo esto está quedando grabado para que ustedes puedan tomarlo como retroalimentación en el momento que así lo requieran. Bueno, muchas gracias por su atención, que tengan un muy buen descanso, los espero el día miércoles y hasta luego.